seguimos conversando con el diputado José Gregorio Correa de la fracción opositora. Diputado, estábamos hablando del tema de las primarias y la propuesta y quedaron puntos pendientes por explicar a nuestra audiencia sobre esta propuesta que está realizando. Creo que con esta propuesta que se le está haciendo al Consejo Nacional Electoral de una segunda vuelta, le estoy pidiendo en esta comunicación que se nombre una comisión técnica. Una comisión técnica que evalúe posibles escenarios de una primaria. Cómo hacer las primarias con el conocimiento tecnológico y técnico del Consejo Nacional Electoral. Esto se lo he remitido al Consejo Nacional Electoral para que lo evalúe en su directorio. ¿Qué pretendo yo con esto? Que nosotros podamos ver cómo se monta en todos los estados de Venezuela, con los recursos del Consejo Nacional Electoral, que son el recurso de todos los venezolanos, que podamos montarlo de una manera abierta, amplia, que no sea exclusiva en un sitio sí, en un colegio no, tú entras aquí, tú no entras allá. Eso le hace daño al país. Mientras más amplio sea, mucho mejor. Yo no sé por qué algunos, Rosa, a veces dicen, tiene que ser cerrado, tiene que ser... ¿A qué le temes? Que se inscriba todo el que quiera y que sea el ciudadano el que decida, yo voto por ese señor o por esa señora o no voto. Claro. Pero que no quede en manos de los inmaculados, no quede en manos de los higiénicos, que digan quién puede o no quién puede participar. Entonces, que podamos hacerlo a nivel nacional y ver en la medida de las posibilidades que podamos cubrir al menos un municipio, un centro electoral por municipio. Okay. Al menos en los más poblados, pues tener más de uno. Por ejemplo, caso de Caracas, caso de Baruta, caso de Maracaibo, caso de Cumaná, caso de Porlamar, que son centros más poblados, tener más de un centro. ¿Cómo se hace esto? Se hace con seriedad, con tecnología, pidiéndole al Consejo Nacional Electoral que nombre un equipo técnico que haga un estudio, un evalúo y presente un informe para saber la viabilidad. ¿Con qué tiempo de anticipación lo estoy pidiendo? Con todo lo que queda del 22 más parte del 23. Eso es hablarle al país con seriedad. Lo otro es que si lo organiza Juana de Arco o la Madre Teresa. No busquemos a Dios por los rincones. El encargado constitucional del tema electoral en Venezuela es el Consejo Nacional Electoral. Una de las tantas propuestas que tendrían que evaluar dentro de la oposición. El otro tema es la apatía de la población en las últimas encuestas que veíamos de la Datincor. Diputado, escúcheme para explicarle, ¿no?, esta idea. Datincor decía que la mayoría de la población venezolana pues está en rechazo tanto de un candidato del chavismo como de un candidato de la oposición. Entonces se hace uno la pregunta, esa figura del outsider, ¿quién sería ese político que no haya estado, digamos, de larga data dentro de la oposición? Bueno, esos rostros nuevos, ¿no? La pregunta ya comienza con un plomo en el ala en la formulación de la pregunta. En esa materia que llaman redacción, ya tiene un problema. Un candidato que no sea de la oposición. Así está en las encuestas. ¿Y cómo va a ser candidato contra el gobierno y no de la oposición? Y es lo que dicen las encuestas, que uno dice, no, ¿quién es es esa persona? Estoy de acuerdo. Uno también se lo pregunta, bueno, a mí ¿quién me es esta encantaría persona una figura fresca que no es del chavismo y no es de la oposición? ¿Cómo? Y que sea ¿cómo? Oscilante. No. Una nueva figura. Una nueva figura. Yo también estoy de acuerdo con una nueva figura. Me parece maravilloso. Pero ¿quién no podría? Yo creo que esas encuestas están amañadas. Deben haber sacado el 101%. Es muy probable que hasta los que quieren ser candidatos, si no son ellos, les gustaría que fuera una figura fresca. Ah, perfecto. ¿Pero qué es una figura fresca? Volvernos a meter por el camino de la inexperiencia. Ya en el 98 transitamos ese camino, que hacía falta una mano fuerte, una mano militar. Mira, vamos con 23 años. Si no aprendimos de esa, y ahí tienes lo que ha pasado cuando la antipolítica se dedica a gobernar. ¿Pero por qué aparece la antipolítica? Porque los políticos no le sabemos dar un resultado al electorado. Lo que te dije en el segmento anterior. Si nosotros no nos conectamos, no nos reconectamos, no nos encontramos con el electorado no se va a reencontrar con nosotros en el centro electoral. Pero ¿cómo puede entonces ese electorado encontrarse diálogo, conversación, con ustedes? con ejemplo, con convencimiento y tratar de sacarlo de ese abismo de los vapores de la fantasía que le decía que si usted no votaba, Maduro se iba, que si usted se quedaba en su casa recostado en el mueble
o en su cama, Maduro se iba. Bueno, un gobierno porque que no tiene votos. Desde afuera. Un gobierno, no, yo no quiero las elecciones, las quiero adentro. Y si quiere, y ahora vamos a hablar de diálogo. Pero era lo que le decían a la población. Que venía desde afuera, que venía Trump, en un portaaviones. Las opciones están sobre la mesa. Todas están sobre la mesa. Que había invasión. Aquí hay algún ser humano se le tiene que haber ocurrido que a Venezuela había que invadirla. Claro, no vivía aquí. ¿Y será que Rusia y Ucrania no les dice nada lo que es una invasión? Porque es que usted cree que la invasión es selectiva. ¿Yo cómo puedo creer para mi país que a mi país lo invadan? O sea, a alguien se le ocurre que eso puede ser una vialidad. Dígame los que te dicen, esto no sale con votos. Y ahora tienen que ir a consenso con una oposición a primarias que ha planteado esas posibilidades. Pero además de eso, yo quiero un diálogo inclusivo e incluyente. Pero yo quiero un diálogo venezolano. Yo quiero un diálogo nacionalizado. Porque a mí nadie me puede decir que a los mexicanos le duele más que Venezuela que a los venezolanos. Yo no quiero un gobierno tutelado por China, Cuba, Rusia, Irán. Pero tampoco quiero una oposición que voltee a preguntarle a Estados Unidos si le gusta, a Brasil, a Colombia, a la OEA o al grupo de no sé qué cosa. No, yo quiero que los problemas de los venezolanos los resolvamos los venezolanos. Si nosotros no somos capaces, Rosa, de conversarnos los venezolanos entre sí y nacionalizar el diálogo, ¿por qué yo tengo que ir a hacer diálogo a México? ¿Por qué el tequila y los mariachis tienen que ser testigos? Y esa ha sido una de las posiciones que también han planteado, que se hagan los diálogos acá, y el reformateo del diálogo que ya inició, ¿no? Me siento fundador de que el diálogo, de haber pedido que el diálogo sea en Venezuela. Cuando muchos abogan por México, yo abogo por San Carlos, que sea en Tinaco, que sea en Tinaquillo, que sea en Yaguaraparo, Estado Sucre, que sea en Paraguaipó, Estado Zulia, que sea en Sinamaica, Estado Zulia, que sea en Puerto Cabello, Estado Carabobo, que sea en Ciudad Piar, en el Estado Bolívar, que sea venezolano. Pero no hemos visto más nada de esto, solo desde la fotografía que compartieron Jorge Rodríguez y el miembro de la plataforma unitaria, compartieron esa misma foto. Esa es la que yo no entiendo cómo se conversan aquí. Y no tuvimos más detalles. Y no se puede terminar de conversar aquí. Y no tuvieron más detalles ustedes tampoco sobre eso. Bueno, eso lo vamos a saber al regreso de la pausa. Vamos a hablar del tema de los diálogos. Oscurantismo. Ok, vamos a hablar un poco de eso. También las preguntas que tenga nuestra audiencia. Ya volvemos.